resurrección y la vida eterna de las personas son desde ahora nuestra realidad. Primer capítulo, los hechos concretos de la resurrección de las personas. Introducción. En este libro hablaré de mi trabajo práctico sobre la resurrección de las personas. Se puede hablar de la resurrección o del restablecimiento no solo de personas, sino también de animales, plantas y otros objetos. Pero en este libro hablaré sobre todo sobre la resurrección de las personas. Para muchos, la resurrección es algo simbólico. Para muchos, la resurrección es simbólica, pero en el nivel del alma, todos perciben como una realidad del mundo en todo momento. Muchos aún no han desarrollado una percepción del mundo a nivel del alma. Y por lo tanto aún no perciben la palabra resurrección en su significado directo, tal y como debería comprenderse, percibirse. Muchos no entienden cómo es posible que un amigo, por ejemplo, que se ha ido puede volver. El hecho es que hay personas que no reflexionan a propósito de cómo funciona el mundo, cuáles son sus leyes y qué es la vida. Por eso, más allá de la resurrección, em, uno puede sorprenderse con otros fenómenos también. Como por ejemplo mis curaciones del SIDA y del cáncer en fase terminal, sin contacto y a distancia, el control del clima, las indicaciones precisas de los defectos técnicos de cualquier nivel de complejidad, incluidos los objetos espaciales, la materialización y desmaterialización de diversos objetos, el control remoto de las computadoras mediante el poder del pensamiento, la alteración del pasado, del presente y del futuro,
la percepción de una conversación entre personas a cualquier distancia y en cualquier idioma y muchas cosas más. Todos estos hechos han sido confirmados mediante documentos oficiales y constituyen ya varios volúmenes. Muchos de estos hechos pueden ser percibidos como un milagro. Sin embargo, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Como sabemos, el milagro no contradice a las leyes de la naturaleza. Los milagros contradicen a nuestras ideas sobre las leyes de la naturaleza. Ha llegado el momento de cambiar las ideas establecidas sobre el mundo que nos rodea y su estructura. Más aún en los albores de un nuevo milenio. Y esto es necesario para la salvación del mundo. Este libro forma parte de una serie de libros dedicados a presentar la verdadera imagen del mundo. Nosotros somos testigos del rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y este desarrollo se produce a un ritmo creciente. Pero hagamos la pregunta, ¿qué es lo que ocurre con el ser humano? ¿Se está desarrollando? Y si es así, ¿de qué manera? En general, ¿con qué debe relacionarse el desarrollo humano, su progreso, su evolución? De hecho, el desarrollo del hombre, su perfección, están ligados al desarrollo de su conciencia. En una etapa de desarrollo determinada, el hombre suele encontrarse en uno de los dos estados de conciencia, el estado del sueño o el estado de vigilia. Todo el mundo conoce bien esos estados. No me refiero a los sueños lúcidos, porque soñar lúcidamente, valga la redundancia, significa entrar en otros estados de conciencia. Ahora me refiero a los sueños ordinarios. Así que la mayor parte de la vida humana transcurre en dos estados de conciencia, el estado del sueño y el de vigilia.
En el estado de vigilia, uno puede moverse, pensar, tomar decisiones y en general tener acceso a muchas cosas que son inasequibles en el estado de sueño. Así que resulta que hay estados superiores de conciencia, comparados con los del estado de vigilia, que es como un sueño profundo. Veamos cómo se modifica la percepción del mundo con un cambio en el estado de conciencia. En un sueño ordinario, la percepción del mundo se transforma. En el estado de vigilia, el hombre percibe el mundo a través del prisma del espacio y del tiempo tridimensionales. Aquí se puede hacer una comparación. Supongamos que un hombre cuando nació se le pusieron unos lentes de contacto de color rosa, pero él no lo sabe. Entonces él percibe todo en ese color rosa. Y como ha visto el mundo de esa manera desde que nació, pues no tiene ninguna duda de que efectivamente es así. Pero los lentes de contacto pueden quitarse y entonces el mundo aparece muy diferente, en una gama de colores espléndidos. Del mismo modo, si se eliminan las limitaciones de la conciencia de vigilia ordinaria y su percepción tridimensional, o sea, se pasa a un estado de conciencia superior, el mundo aparecerá completamente diferente. Esta verdad ha sido conocida desde tiempos inmemoriales. Veamos lo que dice el apóstol Pablo sobre el espacio en su epístola a los Efesios. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y aquí están las cuatro dimensiones del espacio.
Esto significa que como resultado de un cierto trabajo y bajo ciertas condiciones, y sobre todo, según las palabras del apóstol Pablo, si uno está arraigado y cimentado en el amor, puede empezar a percibir cuatro dimensiones del espacio. Yo añadiré lo que ocurrirá al cambiar el estado de conciencia. De hecho, al cambiar el estado de conciencia, se puede empezar a percibir cualquier cantidad de espacio en todas las dimensiones. Pero en la práctica, ¿qué significa ser capaz de percibir las cuatro dimensiones del espacio? Para aclarar la situación, vamos a utilizar un ejemplo conocido. Imaginemos una línea recta. Si marcamos un punto sobre esa línea, la dividirá en dos partes. Y si ahora este punto es considerado como una partición, entonces se divide en dos partes y los puntos de una mitad no serán visibles desde la otra mitad. Al igual que en una casa no podemos ver lo que hay detrás de la pared. Pero una línea recta, en términos matemáticos, puede ser vista como un espacio unidimensional. Si conseguimos salir al espacio de dos dimensiones, o sea, como en un plano, entonces podemos ver nuestro lado de forma directa. Y por tanto podremos ver las dos mitades al mismo tiempo. Ahora vamos a considerar un plano, por ejemplo, la superficie de una mesa. Vamos a trazar un círculo sobre la mesa. Este círculo divide todo el plano en dos partes. Separa lo que está dentro del círculo de lo que está fuera de este.
Pero si nos adentramos en el espacio tridimensional, o sea que vemos la mesa de encima, podemos ver la superficie de la mesa desde arriba. Podemos ver simultáneamente aquello que está dentro del círculo y lo que está fuera de este. Finalmente, hemos llegado al caso del espacio tridimensional. Vamos a tomar una esfera. Esa esfera divide todo el espacio en dos partes. Lo que está dentro de la esfera y lo que está fuera. Pero si se ha desarrollado la capacidad de percibir las cuatro dimensiones del espacio, se podrá ver tanto lo que está dentro de la esfera como lo que está fuera al mismo tiempo. Usted podrá ver al mismo tiempo lo que hay dentro de la casa y fuera. Volvamos al ejemplo de la superficie de la mesa. En nuestro ejemplo de un círculo en un plano, se puede tomar un objeto como una moneda desde el interior y desplazarla por el aire hacia el exterior. Al hacerlo, no cruzará el círculo, es decir, el límite que separa las dos partes del plano. Se podrá mover un objeto desde el interior del espacio bidimensional hacia el exterior sin cruzar el límite. Porque se está utilizando una vía hacia el espacio tridimensional, es decir, hacia un espacio de más dimensiones. Del mismo modo, en un mundo tridimensional, se podrá pasar de una habitación a otra sin utilizar la puerta. Y es como si se caminara a través de la pared, pero utilizando realmente la cuarta dimensión. Para los ocupantes de las habitaciones, esto será un milagro.
Y ellos podrían, por ejemplo, empezar a llamar de inmediato a algún periódico para informar de un suceso totalmente increíble. Hemos hablado aquí del tema del espacio. Ahora vamos a escuchar lo que se dice sobre el tiempo, según Juan el Evangelista. Y juro que el tiempo no sería más. Cuando combinamos esta declaración sobre el tiempo con la del apóstol Pablo sobre el espacio, podemos ver que siempre se ha comprendido que la percepción del mundo a través del prisma del espacio y el tiempo tridimensionales es limitada y que esta percepción limitada del mundo está vinculada al estado de conciencia que se tiene en una etapa determinada del desarrollo de la persona. Pero esta situación puede cambiar. Estas dos afirmaciones de los textos canónicos hablan sobre la posibilidad de ir más allá de los límites de la percepción ordinaria. La verdad es que las leyes de la naturaleza, con sus nociones subyacentes de espacio y tiempo tridimensionales, son apenas una descripción superficial de este mundo. En realidad, existe una conexión más profunda y fundamental de las estructuras mundiales por la que se pueden producir cambios en este simplemente mediante un acto volitivo. Para poder hacerlo es necesario estar en un estado de conciencia superior o al menos estar en ese estado en el momento cuando se produce el acto de la voluntad
indispensable para producir el resultado deseado. Y todo el mundo está familiarizado con el Evangelio. Pero se puede preguntar qué palabras, qué términos constituyen, digamos, la palabra clave. Si se lee el Evangelio con atención, queda claro que la palabra clave es el término reino de Dios o reino de los cielos. Jesucristo, a través de varias analogías, llamó una y otra vez a renunciar a todo para adquirir, obtener el reino de Dios. Y explicando que si uno logra obtenerlo, todo lo demás se le sumará. Así que el reino de Dios, en primer lugar, es un estado de conciencia superior. Y el camino hacia estados de conciencia cada vez más elevados es, de hecho, el camino hacia Dios. Y la frase de el reino de Dios está dentro de nosotros tiene sentido. Precisamente porque el reino de Dios es un estado de conciencia superior, es por eso por lo que está dentro de nosotros. Y cuando Jesús dice una y otra vez, despierten, quiere decir exactamente el significado directo, directo de esta palabra, porque comparado con los estados superiores de conciencia, el estado ordinario de vigilia es como un sueño profundo, casi lo mismo que comparado con el estado de la conciencia de la vigilia, el sueño es nuestro sueño ordinario. Y al alcanzar el reino de Dios, todo lo demás se añadirá a este, porque un hombre en un estado superior de conciencia se libera del modelo limitante del espacio y el tiempo tridimensionales
Esa forma de percibir el mundo, que es característica de la conciencia ordinaria de vigilia, y el hombre podrá empezar a percibir la realidad fundamental. En este estado de conciencia superior, la persona es capaz de realizar acciones que desde la perspectiva de la conciencia ordinaria de vigilia se consideran improbables, increíbles. Por ejemplo, como la comunicación con las personas que han fallecido. Es posible adquirir la capacidad de ver y comunicarse con estas personas. Y también se puede ayudarles a volver aquí. Porque solo algunos de ellos consiguen volver a nuestro mundo por sus propios medios. Por cierto, vale la pena señalar que los que llamamos fallecidos solo se han ido desde la perspectiva de la conciencia ordinaria de la vigilia. Para demostrar la analogía, se podría ofrecer el siguiente ejemplo. Imaginamos que tenemos la siguiente experiencia en casa. Tomamos un bloque de hielo y lo ponemos sobre un plato. Ahora, esto es un material sólido. Podemos tomarlo en la mano y calcular cuánto pesa. Sin embargo, si este trozo de hielo permaneciera en nuestra habitación durante un cierto tiempo, descubriríamos que ahora solo tenemos agua en el plato. Como dicen los físicos, hubo un cambio de fase, o sea que la sustancia ha pasado de sólida a líquida. Vamos a dejar el agua en el plato y vamos a ver lo que ocurre después. El agua se evaporará. Y después de un cierto tiempo ya no quedará nada en el plato. Se llevó a cabo otra fase de transición. La sustancia pasó de un estado líquido al estado gaseoso. Si buscamos en todas las direcciones, no podemos encontrar el agua que había en el plato.
Pero si tiene una tubería por la que corre agua fría, a veces en invierno, cuando el agua que corre por la tubería está especialmente fría, se puede observar que aparecen gotas de agua en la tubería. Es el vapor de agua del aire que se ha condensado en la superficie de la tubería fría. Si se recolecta una parte de esta agua y se coloca en el congelador, se vuelve a obtener hielo. He presentado este ejemplo para hacer la siguiente observación. Resulta que la transición de un estado de vida a un estado de muerte es algo así como una transición de fase. Cuando el agua se convierte en vapor, está cerca de nosotros, a nuestro lado, a nuestro alrededor, aunque no podamos verla. Lo mismo ocurre con los que han fallecido, están cerca de nosotros. Recordemos las historias de los sobrevivientes de la muerte clínica. Estas personas veían desde algún lugar bajo el techo cómo los médicos manipulaban su cuerpo, oían lo que decían y luego, tras la reanimación, a menudo daban descripciones detalladas de lo que habían visto y escuchado para gran asombro de los médicos. Por supuesto, la analogía del hielo que se convierte en vapor invisible y la posterior transición de nuevo, como cualquier analogía, no puede ser completa. En el caso de la muerte y el regreso a la vida, se utilizan transiciones hacia otros espacios de los que hablaremos más tarde. Pero el hecho sorprendente e increíble es que en realidad no hay ninguna diferencia fundamental entre los dos estados, el estado de vida y el estado de muerte. Y por lo tanto, la gente siempre puede ser llevado a un estado de vida. A este respecto, sería incluso mejor utilizar otra terminología y hablar no de los vivos y los muertos, sino de los llamados vivos y los llamados muertos.
porque de hecho ambos son estados de conciencia, solo que en formas diferentes. Como en nuestro ejemplo de hielo, agua y vapor, donde todo es H2O. En este sentido, en este contexto, podemos decir que desde cierto punto de vista, la resurrección es un procedimiento estándar que desarrolla la conciencia a la vida, hasta la vida. Por lo tanto, se puede enseñar como cualquier otro procedimiento estándar. En los libros de esta serie mostramos cómo es posible cambiar el pasado, el presente y el futuro mediante el conocimiento de las leyes fundamentales del mundo y de acuerdo con el objetivo de la realización de la vida eterna. En en realidad, solo desde el punto de vista de la conciencia ordinaria de vigilia, repito, de la conciencia que utiliza el modelo de espacio y tiempo tridimensionales, solo desde ese punto de vista de esta conciencia, las vidas pasadas estaban en el pasado o los eventos pasados de esta vida estaban en el pasado. El presente existe en el presente y el futuro existirá en el futuro. En realidad, o mejor dicho, para una persona con un estado de conciencia superior, tanto el pasado como el presente y el futuro existen simultáneamente, o en otras palabras, se encuentran en un estado estático. Recordemos, y juró que no habrá más tiempo. Precisamente por eso es posible desplazar a una persona del pasado al presente
Es decir, una persona que se ha marchado puede ser traída de nuevo a nuestro mundo. Al mismo tiempo, la persona que ha vuelto no ve su regreso como algo especial o increíble. Recítalo. Para él todo esto es natural. Percibe esta transición de la misma manera que en la vida normal una persona percibe la transición a la salud normal después de un resfriado o una gripe. Se puede verificar esto hablando con alguien que haya regresado. Hoy en día los hay cada vez más.